ustedes de los que lo pasan mal, se ponen nerviosos o se ven incapaces de hablar en público? Hoy Michel Suñé nos trae la solución en su Abra Palabra. Bienvenido, Michel. Hola a todos. Sí, vamos a preguntarnos por qué nos bloqueamos al hablar en público y lo más importante, qué tenemos que hacer para que esto deje de ocurrirnos o lo podamos sobrellevar. Y vamos a empezar por el cerebro. El procedimiento que se llama el secuestro de la amígdala es una zona cerebral que es precisamente la que se encarga de detectar el miedo y de activarnos cuando advierte que hay alguna amenaza alrededor. Y entonces cuando esto ocurre, activa las alarmas y libera adrenalina y cortisol para prepararnos normalmente ante una amenaza exterior, pues para luchar, para huir o en el caso de la parálisis cuando nos quedamos paralizados, ¿no? Es verdad que la amígdala también se encarga de otras cosas, como de hacernos reaccionar ante las novedades, ante la incertidumbre, recordar emocionalmente según qué elementos, pero lo importante es que cuando activa esa respuesta del pánico, lo que hace es bloquear la corteza prefrontal, que es la parte que dedicamos sobre todo a pensar, al razonamiento y al lenguaje, y bombea más sangre, activa sobre todo las extremidades. ¿Por qué? Porque son las que nos permiten luchar o huir. Y entonces esto es lo que ese miedo atávico que tenemos los oradores al empezar de quedarnos en blanco tiene una base de verdad, y es que el cerebro ante ese miedo que experimentamos lo que nos prepara es para luchar o para huir, pero no para activar el lenguaje ni para reflexionar mejor. Y de ahí que lo del miedo oratorio no es que seas un bicho raro ni una persona extremadamente infradotada, sino que nos ha pasado a todos, es común y precisamente por eso podemos aprender y debemos aprender a gestionarlo. Todos podemos hablar bien en público. Absolutamente, es cuestión de tiempo. Tenemos una mochila con suficientes talentos y potencialidades que tenemos que convertir en capacidades y con unas limitaciones y carencias que podemos vencer. Para ello, pues tenemos que actuar en función aplicando una serie de recursos en función también de cuál es ese origen de ese miedo oratorio que experimentamos. ¿Cómo podríamos empezar a vencer ese miedo? Mira, pues voy a dividir esta explicación en las 7 causas principales que a veces se entremezclan, ¿eh? No significa que una excluya a las demás, pero en función de cuál es el origen real de ese miedo, debemos actuar o potenciar unas soluciones u otras. En primer lugar, nos puede paralizar el miedo a lo desconocido. Esto nos pasa siempre cuando hacemos algo por primera vez, ir a nuestro trabajo el primer día, o ya no nos acordamos, pero el primer día que fuimos al cole, que luego lo pasamos fenomenal, pero nos encontramos con algo atípico en el que no tenemos experiencia, y para ello la solución es tan sencilla como adquirir experiencia. ¿Cómo lo hacemos? Practicando, entrenando, exponiéndonos a eso que nos da tanto miedo. Si tú nunca te tiras a la piscina porque te da miedo el agua, pues nunca vas a poder nadar. Hasta que un día decides, evidentemente con flotador, con alguien que te controla, que no te vas a caer, pero el objetivo no es otro que dejar que eso deje de ser algo nuevo o infrecuente y acostumbrarnos a ellos. Un poco terapia de choque, digamos. Evidentemente poniendo todas las condiciones para que no sea traumático y trabajando en consecuencia. Ese miedo que os decía antes atávico, del miedo a quedarnos en blanco, ¿cómo lo podemos compensar? Pues fundamentalmente optando por el sistema de exposición adecuado, dejando a un lado siempre la memorización, el aprendernos el discurso de memoria, que nos quedaremos en blanco seguro, y también la improvisación, porque necesitamos un talento y unas tablas que no siempre tenemos con ese miedo, y centrándonos sobre todo en la recreación y quizás en algunos casos en la lectura como periodo de transición hasta que podamos recrear. Es, por lo tanto, hacer una preparación adecuada y también hacer una preparación excelente, en el sentido de que nos tenemos que convertir en expertos en la materia, ser capaces de tener y compartir ideas propias y haber hecho unos buenos estudios previos, os lo recuerdo siempre, el tema, el público, el sujeto promotor y la situación o el contexto, es decir, no llevarlo con pinzas, no ir allí a ver qué pasa, o estar desmotivados o tratar de defender un tema que nos resulta completamente ajeno. Todo lo contrario. Cuando nos jugamos mucho o cuando sentimos que tenemos mucha responsabilidad, eso también puede ser una causa de bloqueo. Por supuesto, hay que aprender a gestionar el estrés.
Evidentemente, todas las técnicas de relajación, de visualización positiva, nos ayudan, estas que se dan pues a nivel de psicólogos o coach y tal, nos pueden ayudar. Hace unos días también os contaba el ejercicio 4-7-8 de respirar durante 4 segundos en profundidad de manera diafragmática, aguantar el aire 7 segundos en los pulmones y después expulsar por la boca de manera silbante durante 8 segundos. Lo hacen los marines antes de actuar y nos va a ayudar a estar más tranquilos. Y ese exceso de responsabilidad, si está en nuestra mano, también podemos minimizarlo teniendo un buen plan B. Imaginaos que vais a hacer una presentación donde os jugáis vuestro puesto de trabajo nuevo. Si no tienes otra opción, vas a estar mucho más agitado, mucho más estresado que si tienes un plan B, una alternativa de otro puesto de trabajo que igual no es tan bueno, pero también es válido. Y entonces vas a través de esa alternativa, de ese plan B, te vas a sentir mucho más cómodo. Uh-huh. Otra causa la podemos encontrar también en nosotros mismos. Inseguridades personales que todos tenemos. Entonces, aquí lo que podemos empezar es por atajar, compensar los síntomas del miedo oratorio. Una cosa son las causas, que es lo que estamos hablando. Oye, a mí se me seca la lengua, pues un caramelo de limón para que salives y te sientas más cómodo. O tengo como bloqueo en el estómago, como pesadez, pues un poquito de ejercicio, subir las escaleras del edificio 2 o 3 veces te ayuda a generar adrenalina. Y esos trucos, que tenemos algún programa de Abrapalabra específicamente enfocado en cómo compensar el miedo oratorio, nos ayudan a sentirnos menos mal, y de estar menos mal a estar bien ya hay menos salto. Entonces, poquito a poco, con la experiencia, con la preparación, nos va a ayudar. También es importante ejercitarnos habitualmente, ir acumulando experiencias positivas de poquito en poquito. Por eso un entrenamiento personalizado con una persona con la que tienes confianza te ayuda a ir soltándote, y sin darte cuenta vas automatizando recursos que te ayudan a estar más a gusto cuando te enfrentas al miedo de verdad, de estar expuesto a los demás. Por eso la figura del entrenador personal es un buen recurso cuando el problema es de inseguridad personal. Es que yo no soy capaz, es que no me sale nunca, es que siempre me quedo en blanco. Bueno, vamos a ver, haces una experiencia y te das cuenta y dices, mira, no te has quedado en blanco, has estado 5 minutos hablando. Ya no es una excusa que siempre te sale mal, sino que lo puedes trabajar de otra manera. Hay ocasiones, y ahí me siento un poco identificada, que a veces nos toca hablar en público de temas que no dominamos por completo, que eso también puede dar miedo. Claro, pero fíjate, no eres el orador indicado, el orador adecuado, pero tú lo has dicho muy bien, nos toca. ¿Por qué te toca? Es una decisión personal. Es decir, precisamente en ese sentido hay que saber decir no. Si tú no eres el orador indicado porque no dominas el tema, porque no eres el más idóneo para ese público, por esa situación, porque no estás motivado por tus circunstancias personales, entonces la honestidad es fundamental. Oye, yo no soy la persona idónea, en vez de hacerlo yo, que lo haga fulanito, o buscar a otro que seguro que lo hace mejor. Porque en ese sentido, claro, los estudios previos que te decía antes te pueden llegar a hacer entender que tú no eres la persona idónea para establecer un qué decir a ese público o un por qué. Y si no eres la persona idónea, ¿cómo no vas a pasarlo mal? ¿Cómo no vas a tener miedo? Es como ir a hacer un examen sabiendo, bueno, si no tienes ni idea de nada, la de aquel, lo haces mal, sabes que vas a suspender, y si toca la campanada, pues bueno, una alegría que te llevas al cuerpo. Pero cuando lo tienes cogido con pinzas, desconfías, pero al mismo tiempo quieres hacerlo bien, o en este caso proyectar una imagen positiva, estás condenada al miedo, al estrés, a la fobia y al tropezón seguro. Así que ahí, antes, hay que saber decir, oye, que esto no es para mí, que os habéis equivocado al elegir. Lo hablas con el promotor y él encantado, sobre todo si le das una alternativa de quién sí lo puede hacer mucho mejor que tú. Probablemente contarán contigo en otra ocasión. Desde luego, si lo haces mal porque no eres el orador indicado, hasta luego, Lucas. Claro, si sigues adelante en cualquier caso, pues lo de la respiración, ¿no? Ahí pero yo creo que tienes que respirar boca a boca casi, ¿no? Tiene que haber alguien de salvamento que esté permanentemente con una bombona de oxígeno, casi como si fuéramos a bucear. También otra causa es la autoexigencia excesiva. Cuando nos exigimos tanto, nos pedimos tanto, que nos presionamos a nosotros mismos porque lo queremos hacer no bien, extraordinariamente bien, perfecto. Y aquí es una cuestión mucho más sencilla de lo que parece. ¿Hay alguien perfecto? No, hay gente que lo hace bien, tal, pero en otros campos no son tan perfectos, y el público no necesita perfección, al contrario. Los oradores que son
sospechosamente impecables, lo que hacen es generar desconfianza. Yo no soy así, habla muy bien, pero esto no es para mí. Entonces, en el momento que nos metemos en la cabeza y esto lo hacemos simplemente pues yendo a otras charlas, escuchando a expertos muy bien considerados, siendo generosos con nosotros mismos, nos damos cuenta de que no hace falta la excelencia, no hace falta la perfección, sino simplemente hacerlo muy bien, siendo naturales, porque el público lo que sí que necesita es autenticidad. No tanto perfección, pero sí naturalidad, autenticidad, alguien que te habla de verdad, alguien que se desnuda ante el público y que se muestra como es. Cuando tú eres consciente de ello, de verdad, no simplemente que te suene bien lo que acabo de decir, pues qué bueno sería, no, cuando te das cuenta lo vas pensando y analizas qué buscas tú cuando vas a una charla, te darás cuenta que la perfección no mola. Al contrario de lo que ocurre en otros campos, por ejemplo las matemáticas, en la oratoria lo que mola es una imperfección perfeccionada, ese orador que se muestra como es y que con sus carencias te llega al corazón y lo hace muy bien. Si no somos nosotros los que nos exigimos, sino que nos da miedo lo que piensen los demás. Claro, eso es el miedo a juicio ajeno, ¿no? El qué dirán de mí, que también es un bloqueo habitual. Aquí es una cuestión de trabajar la autoconfianza, normalmente es gente que tiene poca autoestima, no digo a nivel general, pero sí en este campo de la comunicación que piensa que no es capaz, y entonces lo que tenemos es que reforzarnos personalmente. ¿Y cómo podemos hacerlo? En primer lugar, acompañándonos de gente vitamina, y en este caso también un entrenador personal de oratoria te puede ayudar a insuflarte eso, porque de igual manera que tú eres consciente de que tienes carencias, todos las tenemos, y en cierta medida, no digo que no sean ciertas muchas de ellas, pero normalmente están hiperbolizadas, tú las sientes en primera persona, es que me pongo colorado cada vez que empiezo a hablar, y es verdad, a lo mejor tienes un ruborcillo que incluso te favorece, y que el de la primera fila dice, qué buen color tiene este chico o esta chica, y el de detrás ni se da cuenta, pero tú como lo sufres en primera persona y casi te arde y dices, esto lo está viendo todo el mundo, no es así. Entonces el ir exponiéndote, el ir hablando con gente que te conoce y tal, implica que te pueden ayudar a reforzarte personalmente y a ganar esa confianza o esa seguridad. Por otro lado, hay una máxima que es importante que la asumamos de verdad. El orador no es el fin del discurso, es un medio para el fin. Lo importante es la comunicación, poner en común eso a ese público, es decir, darle un servicio, ayudar a quien me escucha, y eso es una buena cura de humildad, que cuando tenemos esos miedos de autoexigirnos demasiado, la humildad, al contrario de lo que parece, nos ayuda a diluir. Bueno, si yo aquí soy lo de menos. Si yo me caigo y ruedo 3 veces como un escarabajo patatero, pero la charla llega y ese mensaje el público lo compra, hemos triunfado, que sí, que luego me pondrán un reel donde yo salgo cayéndome. Bueno, pues a lo mejor así me hago famoso. Lo importante no es cómo quedo yo, eso es una cuestión menor de egos que se quedan en un plano secundario. Lo importante es que la comunicación se lleve a buen puerto en las condiciones planteadas. Es decir, que prestemos un servicio, una ayuda a nuestro público. Es más importante el público que nosotros. Y esto nos ayuda a tomar la decisión que decíamos antes de yo no soy la persona indicada, porque si lo importante es el público, a lo mejor te viene muy bien cobrar ese dinerito o salir en los medios porque te ponen cara y nombre y es un buen factor de marca personal, pero hay que hacer ese análisis previamente con humildad. Hemos repasado las principales causas de lo que nos puede dar miedo a la hora de hablar en público. ¿Cuáles serían unos consejos generales para salir victoriosos y que nos deje de dar miedo, que todos lo podemos hacer bien? Más que nada es un objetivo tendencia. Disfrutar hablando en público. Y alguien me dirá, imposible, eso yo en mi caso nunca, esos son unos privilegiados. Que no, que cuando vas venciendo esto es como un poco, a veces nos encebollamos, es decir, metemos muchas capas como la cebolla y lo importante se nos queda tan alejado que no somos conscientes de ello. Cuando vamos quitando capas se nos queda lo realmente importante y hay muchas cosas positivas cuando hablamos en público o cuando hablamos en petit comité con personas o en una conversación. Sobre todo en una época de incomunicación como es la actual, donde hay mucha información y poca comunicación, entonces esa capacidad de ponernos al servicio de los demás con nuestras mejores ideas es muy chula realmente. Y cuando vemos que el público nos entiende, acoge lo que nosotros decimos, estén de acuerdo o no, pero les ayuda a tomar sus propias decisiones, eso está francamente bien. Se trata, por tanto, de poner lo propio en común, de compartir nuestro mundo interior, eso da un subidón cuando te sientes que eres escuchado, que influyes en los otros, que mueves a la acción, sobre todo cuando
cuando lo haces no desde el ego que decíamos antes, sino para dar un servicio, para ayudar a tu público, para mejorar la vida. Y cuando haces eso te das cuenta y te sientes bien. Y cuando te empiezas a sentir bien, cada vez quieres hacerlo más. Y entonces eso implica también un crecimiento personal. Lo he dicho muchas veces, cuanto mejor comunicamos, mejor personas y mejores profesionales somos y viceversa. Entonces entras en un bucle muy positivo que te ayuda a ayudar, a enriquecer, a servir a los otros. Decía Cicerón que todo buen discurso tiene que informar, persuadir y entretener. Las tres cosas por separado nos hacen sentirnos bien. Cuando informamos a alguien, ¿dónde está tal sitio? Pues le ayudamos, no nos dan ninguna recompensa, pero nos sentimos bien. Persuadir, pues cuando consigues que alguien haga algo que tú consideras oportuno, te sientes satisfecho. Y entretener, pues cuando ves que el otro pasa un buen rato, también te genera buen rollo. Imaginaos lo que es cuando hacemos las tres cosas a la vez. Un buen discurso que informa, persuade y entretiene. Es decir, vamos a plantearnos no vencer el miedo, sino acabar disfrutando al hablar en público, porque eso hará que los otros disfruten y mejoren igual que lo hacemos nosotros. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Todos podemos hablar bien en público y disfrutar haciéndolo. Incluso acabar disfrutando de hacerlo. Muchas gracias, Michel Suñén. A todos vosotros, hasta pronto.